Hola, en este video les hablaremos del autoritarismo en el Perú del siglo XX. Los integrantes son Luana Márquez, Franco Gálvez, Joshua Herrera, Mateo Robles, Joaquín Sánchez y quien les habla, Salvador Espinosa. Según Juan Linz, el autoritarismo se define como un sistema político con pluralismo político, limitado sin responsabilidad, sin ninguna ideología elaborada y orientada, pero con mentalidades distintivas, sin una movilización política extensa ni intensiva, excepto en algunos puntos de su desarrollo, y en el cual un líder o ocasionalmente un grupo pequeño ejerce el poder dentro de límites formalmente poco definidos, pero en realidad bastante predecibles. La conceptualización de Lin sobre el autoritarismo ha sido influyente en el campo de la política comparada y se ha utilizado para analizar varios regímenes autoritarios, incluido el franquismo en España y los regímenes postcomunistas. Sin embargo, algunos académicos han argumentado que la definición de Linz puede necesitar ser ampliada o ser revisada para dar en cuenta la diversidad de regímenes autoritarios en la era moderna. El gobierno de Juan Velasco Alvarado en el Perú durante los años 1968 y 1975 se considera autoritarista por varios motivos. En primer lugar, el régimen fue instalado a través de un golpe militar que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry. La administración militar instaló un régimen militar, eliminó la constitución previa y disolvió el Congreso, manteniendo todo el poder en la junta militar. Seguidamente, el régimen militar implementó reformas radicales como la reforma agraria y la nacionalización de las industrias pesadas, sin consultar al pueblo y sin permitir la oposición política. En tercer lugar, restringió las libertades civiles y la libertad de adaptación, censuró la prensa y persecución de los opositores políticos. Estos se asocian con un gobierno que no tiene consentimiento democrático y mantiene el poder mediante coerción o inhibición significativa del control estatal de economía social. Como gobierno autoritario, tenemos al gobierno de Alberto Fujimori, del año 90 al año 2000. Es autoritario debido a su disolución del Congreso y la suspensión de la Constitución en el año 1992, el control de las instituciones judiciales y legislativas, la violación de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y esterilizaciones forzadas. Además, su régimen estuvo marcado por la corrupción, especialmente a través de su asesor Vladimiro Montesinos, que fue involucrado en sobornos y delitos. Como segundo gobierno autoritario, tenemos al de Manuel Odría, llegando al poder mediante un golpe de Estado en el año 1948 y estableciendo un régimen dictatorial caracterizado por la centralización del poder, la eliminación de la oposición política, persecuciones, detenciones arbitrarias, exilios y censura de prensa. En el año 1950 organizó elecciones en las que fue el único candidato, consolidando así su autoritarismo hasta el año 1956. Respecto al primer gobierno de Alberto Fujimori, que recordemos, él cierra el Congreso para posteriormente cambiar la Constitución. ¿Cómo este gobierno autoritario repercute e influye en su vida? Bueno, influye mucho, sobre todo económicamente, porque llegó al punto de que se desarrolló un Fujishock que devastó la economía. Si bien es cierto estábamos en recesión, esto provocó que la inflación subiera a la máxima expresión. En ese tiempo no había comida o la comida estaba muy cara. Teníamos que buscar la manera de hacer colas para conseguir. Eh, no se conseguía todo y si se conseguía era caro. Mucha gente perdió su trabajo porque no había cómo pagarles. Entonces muchas empresas cerraron sus puertas. Es decir, fue una situación económica muy difícil y políticamente también estábamos viviendo el cierre del Congreso, el cambio de la Constitución. Política, económica y socialmente la situación fue bastante difícil. Qué bueno que se fue superando, logrando ya después de algunas inversiones a nivel internacional. ¿De qué manera el autoritarismo durante el primer gobierno de Alberto Fujimori impactó en tu vida personal y familiar? Definitivamente creo que hablar de autoritarismo pinta de cuerpo entero a Fujimori porque es la palabra que engloba todo su gobierno. Lo que creo principalmente es que a partir de ahí hay un quiebre en la historia misma del Perú, ¿no? Porque pienso que el copamiento de las instituciones, el golpe de Estado que dio el 5 de abril de 2022, creo que marca un antes y un después en nuestra historia republicana, ¿no? Copó las instituciones, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional,
las Fuerzas Armadas, el Grupo Colina, el manejo del terrorismo, a pesar que en su gobierno es que se logra derrotarlo, pero no fue directamente él, sino un grupo especializado de policías. Pero creo que ese autoritarismo reflejado en el copamiento de las instituciones para perpetrarse en el poder, creo que fue muy fuerte, ¿no? Y, bueno, básicamente eso. ¿Y a ti personalmente, o sea, en tu familia, tuvo algún impacto? Sí, definitivamente. El golpe de Estado creo que marcó muchísimo, ¿no? Marcó muchísimo porque se perdió completamente la democracia, que era lo que es básicamente por lo que tanto se luchó después de tantos gobiernos militares. El tema de Alan García, que gobernó del 85 al 90 y que nos llevó a una hiperinflación tremenda. Y claro, lo que hace Fujimori es afectarnos tremendamente, porque no sé si recuerdas que inclusive él dijo que no iba a aplicar el plan de gobierno de Vargas Llosa y terminó aplicándolo, ¿no? Entonces, claro, todo comenzó con una mentira y finalmente terminamos todos envueltos en este autoritarismo que creo que nos ha afectado a todos hasta el día de hoy. Causas y consecuencias del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Dentro de todo lo malo del gobierno de Fujimori, el carácter autoritario de su gobierno tiene una razón de ser, y es que llegó al poder y pudo ver el panorama de un país dividido, con problemas económicos, como por ejemplo la incontrolada inflación, y un problema social tan devastador y tan grande para la historia del Perú como lo fue el terrorismo. Uno de los puntos que más se le critica a Fujimori fueron las violaciones a los derechos humanos que se dio mientras justamente intentaba detener el terrorismo. Diferentes casos, como los que expone Burt, como por ejemplo la matanza del Grupo Colina, dieron mucho de qué hablar durante este periodo, pero se veía entonces como la única forma de darle un fin al movimiento terrorista. Es por esto que decide tomar una postura autoritaria. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Esta era probablemente su mentalidad, algo que aplicó no solo en lo social, sino también en la economía. Una de las consecuencias que trajo consigo el gobierno autoritario de Fujimori fue su propia encarcelación. Y es que, como expone Burt, fue la primera vez que un presidente que fue elegido de manera democrática fue extraditado por el mismo país que eligió. Este marca el inicio de muchos presidentes en la historia del Perú que han sido elegidos por nosotros mismos, pero que han sido procesados por la ley y obviamente encontrados culpables. Por diferentes razones, pero finalmente representa lo mismo. Representa la ola de corrupción y el abuso de poder, de cómo los políticos de hoy buscan el beneficio propio por encima del progreso del país, de cómo los políticos están dispuestos a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Por eso, su carácter autoritario deja muchas opiniones divididas en la población peruana. Como indica de Gregorio, el triunfalismo de la época y de los que siguen viendo a Fujimori como un héroe ignoran completamente las violaciones a los derechos humanos o todas las acciones malas que cometió. Lo que me lleva a una pregunta. ¿Las consecuencias o resultados positivos del autoritarismo, como el fin del terrorismo o una mejor estabilidad económica, pesan más que las vidas perdidas o perjudicadas? Es decir, las consecuencias nefastas. En conclusión, el autoritarismo del gobierno de Alberto Fujimori fue una respuesta del Estado ante una crisis económica y social en el Perú. Llegó al poder en un momento en el que el país estaba dividido, con problemas económicos tales como la inflación y el terrorismo, devastando toda la sociedad. Las medidas que se dieron como la privatización de empresas fueron efectivas en ciertos aspectos, pero también condujeron a violaciones de los derechos humanos y derechos laborales. Aunque estas acciones ayudaron a combatir el terrorismo y estabilizar la economía de cierta manera, en realidad la forma en la que el Estado estaba enfrentando el autoritarismo no puede considerarse la adecuada, debido a los graves abusos y a la concentración del poder. Por otro lado, a pesar de que se logró detener el terrorismo, de cierta manera, esto se hizo a costa de la democracia y de los derechos humanos por las que tanto se había luchado en años anteriores. Por lo que la sociedad peruana tuvo que adaptarse a un entorno de represión política, resistencia y adaptación, pero también de sufrimiento por la pérdida de libertades civiles. Por esta razón, la manera en la que la sociedad enfrentó el autoritarismo no fue la adecuada. Bueno, para evitar un gobierno autoritario similar en el futuro, debemos fortalecer, uno, la economía y garantizar las respuestas a los problemas que no sacrifiquen los derechos humanos y los laborales. Es importante que se actúe de manera que la gente pueda ver lo que el gobierno está haciendo y cómo están usando el dinero y los recursos públicos. Solo mediante un compromiso firme con la democracia, justicia, política, que realmente beneficien a la sociedad, podremos prevenir un nuevo gobierno autoritario en el futuro.